de Meneses, que nos dejó ahí un comentario, parte del análisis, bueno, las personas también viendo lo que pasa en Venezuela y también buscando parte de ese análisis que dé soluciones. En lo que comentaba, bueno, dejaba unas preguntas de cuáles son las propuestas de cambio verdadero que han presentado los políticos venezolanos desde que inició la democracia contemporánea en Venezuela, habla desde 1958. Y el análisis que hace es como, bueno, realmente han existido esas políticas que generen cambio y creo que avanza también hacia ver, bueno, vamos a obtener en algún momento esas políticas y parte también hablaba de eso, de esos cambios que son necesarios generar en la oposición y que en este momento habría que ver, evaluando, como le decía, viendo qué queda para los siguientes años y no solo el 2025, sino los demás años, que bueno, las propuestas de hoy se construyen y con el tiempo se hacen una realidad. Bueno, lo primero que le diría al señor Blas es que el principal aporte de esa famosa democracia que algunos llamaron punto fijista es precisamente ese. Es que durante 40 años de gobiernos civiles, que es una excepción a la regla venezolana, se pusieron de acuerdo algunos partidos y algunas instituciones y consolidaron la democracia. Una democracia que comenzó dando tumbos, que recibió ataques por la derecha, intentando volver al poder, incluyendo un atentado contra el presidente Betancourt, pero que también recibió agresiones desde la izquierda con un temprano levantamiento en armas de la izquierda, de la joven izquierda proveniente del propio seno de Acción Democrática. Bueno, frente a esas agresiones, ellos lograron consolidar una especie de pacto. Y eso se convierte de alguna manera en un modelo. Las sociedades que avanzan, las sociedades que consolidan sus democracias, empiezan por un pacto. Empiezan por ponerse de acuerdo en una agenda mínima. Se pusieron de acuerdo incluso en un pacto institucional. Cuando tú estás en la oposición, yo tengo la presidencia de la Asamblea de la Cámara de Diputados. Cuando estás en el gobierno, yo tengo el contralor. Entonces había un pacto institucional que lograba un cierto equilibrio de poderes. Yo creo que eso fue un gran aporte de esa democracia, debo decirlo, de la que yo fui profundamente crítico. Algunas veces con razón, otras sin ella. Pero creo que ese modelo, la necesidad de generar un consenso en torno al porvenir, es absolutamente necesario reivindicarlo. ¿Qué implica eso? Que un sector de la política no puede imponérsele al resto de la sociedad. O sea, no puede ser que una visión parcial de la política haya logrado ir copando escenarios y le imponga un modo de hacer las cosas, una percepción del mundo al resto de la sociedad. Surge la absoluta necesidad de generar consensos. Y esos consensos tienen que tener, bueno, mira, Venezuela es un país que ha vivido los últimos 100 años de la economía petrolera, pero jamás ha habido un pacto para entender hacia dónde va la política petrolera. Ha salido de cabezas, unas veces más brillantes que otras, han salido las políticas petroleras, pero Venezuela es un país que tiene enormes riquezas naturales. ¿Cómo logramos que el país tenga proyectos para el desarrollo de ese enorme recursos naturales sin que el pillaje sea el destino de los recursos naturales? Aquí el oro, por ejemplo, o buena parte del oro, se explota informalmente. O sea, eso pudiera ser el soporte de la recomposición de la economía venezolana y bueno, los mineros son informales y destruyen la naturaleza y no hay un Estado que intervenga allí. Entonces un pacto social que ponga orden en el desorden es absolutamente indispensable. No, también pueden hacerse a sombrerazo, a martillazo, a como sea, pero lo ideal es que en democracia sea el resultado de generación de consensos. La gente está viviendo situaciones dramáticas, los hospitales, la gente que tiene enfermedades crónicas, que tiene que acudir a un medicamento permanentemente, en muchísimas ocasiones no puede costear sus medicamentos. Y hay gente que se muere porque dejó de tomar el antihipertensivo. Eso es absolutamente increíble, que no haya un pacto en torno a eso, que puede resolverse con relativamente facilidad.
Es absolutamente increíble. Entonces, la primera enseñanza que deja esos 40 años de los que habla el señor Blas es que todo comienza sentándonos a una mesa en la Casa de Caldera o en el Congreso Nacional o en la Asamblea Nacional actual y poniéndonos de acuerdo. Aquí ha habido varios procesos de negociación, que entonces uno termina preguntándose, ¿esto fue un proceso de negociación o fue una triquiñuela? Y unas veces se levantó la oposición y otras veces defraudó la negociación el gobierno. Aquí hay que sentarse a la mesa, no para satisfacer los egos de quienes se sientan a la mesa, sino para resolver problemas, para tener un proyecto de país de largo alcance, ¿no? Que no sea una espesa capa ideológica de refritos de textos ya bastante ancianos, sino que sea de verdad una visión más o menos pragmática que resuelva problemas reales. Claro, y con seriedad, como decía, porque al final no se trata solamente de llegar y firmar unos puntos y bueno, luego incumplirlos, sino realmente sentarse y sobre todo mirar la realidad, porque muchas veces estos diálogos se ven como que no están centrados en la realidad, pero también hay que destacar que en algunas ocasiones, pues bueno, también se obtuvieron beneficios de esas conversaciones, Sí, se lograron dar avances, que si bien no se siguió esa ruta, pero bueno, se lograron algunos puntos, ¿no? Sí, cómo no. Y que es importante también, bueno, retomar eso y entendido también, bueno, cuando hacía mención, por ejemplo, del tema de bueno, hay muchas personas detenidas, también parte de ese diálogo ha llevado en ocasiones anteriores a, bueno, a la liberación de algunas personas y que sigue siendo debe seguir siendo ese el norte. Ahora bien, ya nos quedan unos minutitos ya por finalizar. Me gustaría pues esa reflexión ya de cierre también y con esas expectativas de lo que espera que pueda pasar. Todavía falta que el CNE emita el siguiente boletín, saber cómo va a quedar la composición final, sí. Pero sí, sus expectativas de lo que esperamos para el resto de... Bueno, yo espero que, a pesar de que el mapa se tiñó de rojo, esa no sea la excusa para que el sector que resultó triunfador en la práctica, porque hay un sector que en la fantasía se declara triunfador, el que resultó triunfador en la práctica no se le imponga a la sociedad, sino que entienda que tener poder es una gran responsabilidad y poder dialogar con quienes no tienen el poder, poder consensuar con quienes no tienen el poder es también una enorme responsabilidad. Entonces yo espero que esta victoria no sea como la victoria del 2015, que llene de vanidad a quienes la obtuvieron, sino que llene de humildad a quienes la obtuvieron y sea posible que convoquen un enorme diálogo nacional con todos los sectores, académicos, universitarios, políticos, empresariales, sindicales, que es tan importante en este momento, gremiales, y podamos enfrentar el futuro con un debate que contenga soluciones a los problemas de la gente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Soriano. Bruno Gallo, quien es dirigente y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista. Ustedes, gracias por estar.